Este domingo es un domingo muy especial. Especial porque tenemos la visita de los hermanos que se congregan en una célula que tenemos en el Guasmo. Y también es un domingo especial porque 8 miembros de esta iglesia decidieron no avergonzarse de Cristo y no avergonzarse de que le digan, tú eres un hermanito, porque el sábado tomaron la decisión de bautizarse y 8 hermanos van a participar por primera vez de los elementos simbólicos del pan y del vino, recordando la gloriosa segunda venida de Cristo por nosotros, su iglesia. Y eso lo hacemos cada vez que participamos de los elementos simbólicos de nuestro Señor Jesucristo, el pan y del vino. Y bueno, porque nuestros hermanos ahora van a formar parte de la membresía activa de esta iglesia, hemos preparado algo para ellos, para todos, especialmente para los que se bautizaron. No sé quién escribió, hermanos, la diferencia entre ser un miembro de la iglesia o un discípulo, pero me pareció interesante y se los voy a compartir en este momento a manera de introducción en este mensaje en esta mañana. Y escuchen, hermanos, el miembro suele esperar panes y peces. El miembro. El discípulo es un pescador. ¿Sí ven la diferencia? El miembro lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse. El miembro se gana. El discípulo se hace. El miembro quiere que le sirvan. El discípulo se atreve a servir. El miembro le gusta ser halagado. El discípulo halaga con su servicio y su sacrificio. El miembro entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega su vida. El miembro puede caer en la rutina. El discípulo está constante en actividad. El miembro espera que se le asigne una tarea. El discípulo es solícito en tomar la responsabilidad. El miembro murmura y reclama. El discípulo se niega a sí mismo y obedece. El miembro es acondicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercitar su fe. El miembro reclama que lo visiten. El discípulo visita. El miembro vale para sumar. Un miembro. El discípulo vale para multiplicarse. Los miembros son trastornados por el mundo. Los discípulos trastornan al mundo con la palabra. Los miembros suelen ser fuertes como soldados en trincheras. Los discípulos son soldados invasores. El miembro hace hábitos. El discípulo rompe los moldes. El miembro sueña con la iglesia ideal. El discípulo logra la iglesia ideal. El miembro predica el evangelio. El discípulo hace más discípulos. El miembro espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. Al miembro se le promete una almohada. Al discípulo se le ofrece una cruz.
El miembro dice, puede ser. El discípulo dice, heme aquí. El miembro es valioso. El discípulo es indispensable. Con la guía de nuestro buen Dios y su atención reverente, les invito a que juntos analicemos el tema: ¿somos miembros o somos discípulos? ¿Somos miembros o somos discípulos? Y en primer lugar, un discípulo nace por medio de un esfuerzo. Y quiero que mantengan sus Biblias abiertas en la segunda carta que Pablo escribe a su joven y amado discípulo Timoteo. En la segunda carta que él escribe, en el capítulo 2, mantengan ahí sus Biblias abiertas porque vamos a analizar los primeros 7 versículos de este capítulo 2, en el cual vamos a centrar la meditación de esta mañana. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. No pierda esa cita porque ahí vamos a meditar en esta mañana. Y en primer lugar, un discípulo nace por medio del esfuerzo. Y voy a leer el versículo 1. Tú pues, hijo mío, le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, hijo mío, tú esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Miren las palabras de Pablo a Timoteo. Gracia significa un favor que no lo merecemos. Entonces, ¿cómo puede uno esforzarse en la gracia si yo no la merezco? Sería la pregunta, ¿no les parece? Esto significa, hermanos, confiar completamente en Cristo y en el poder de Dios. Y no tratar de vivir en Cristo solo en nuestras propias fuerzas. Porque muchas veces cometemos errores por querer ayudarle a Dios en nuestras fuerzas y no depositar nuestra confianza 100% en Dios. No hay conquista, hermano, sin esfuerzo. No hay conquista sin esfuerzo. No. Dios pudo haber entregado a los israelitas la tierra prometida después de sus 40 años de peregrinaje en el desierto. Se la podía haber entregado. Pero no lo hizo así. Tuvieron ellos que peregrinar sufriendo para poder alcanzar la tierra prometida. ¿Acaso no merecían estos israelitas, después de semejante tiempo de pruebas en el desierto, obtener ya la tierra? Sin embargo, unido a la seguridad de la entrega de la tierra prometida para su pueblo, ¿qué fue lo que le dijo a Josué? Y vamos un ratito sin perder la cita de base, Josué 1:6. No pierdan la cita de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y miren lo que le dicen a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. ¿Se dan cuenta, hermano? Y no queden ahí. Y no solamente le dice que se esfuerce, sino y que sea valiente. Y en el versículo 7, miren ahí mismo, Josué 1:7, ¿qué más le dice con respecto a la valentía? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No solo valiente, muy valiente, le recalca en el versículo 7, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A Josué recibió la orden de Dios de esforzarse, ser valiente y ser muy valiente. Y le vuelve a decir no solo
que se esforzara, sino que le dio otra orden. Versículo 9, Josué 1:9. ¿Qué otra orden le dio? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando, le dice Dios. Recordemos que Josué fue el discípulo de Moisés, mano derecha de Moisés. La vida de aquel discípulo estuvo trazada por la firmeza. No puede formarse, hermanos, un discípulo sin que exista una actitud del Espíritu Santo con él. Contamos de parte de Dios con todos los recursos. Todos los recursos nos da Dios. Pero, el esfuerzo es parte humana, es parte de nosotros para lograr los éxitos. No todo lo va a hacer Dios. Tenemos que poner también nuestra parte, y esa es esforzarnos y ser muy valientes. Un multimillonario lo expresó así: lograr el éxito no por herencia, sino por el esfuerzo personal, es el más grande regocijo en la vida. Porque aquel que se ha esforzado para lograr algo, esa persona lo valora. El que no le ha costado nada, jamás lo valora. Padres, no se preocupen de darle un pez a sus hijos. Preocúpense de enseñarles a pescar. Porque cuando ya no estemos nosotros, si no les hemos enseñado a pescar, no sabemos qué pasarán de esos hijos que no saben hacer nada. No le hagan un daño a sus hijos, dándoles todo lo que ellos quieren. Denle todo lo que ellos necesitan. Recordemos, hermanos, que la vida de aquel discípulo, Josué, estuvo trazada por la firmeza. Contamos de parte de Dios con todos los recursos, no nos olvidemos, pero el esfuerzo siempre va a ser parte de nosotros. Hermanos, ¿saben cuál es el antídoto contra la pereza espiritual? ¿Saben cuál es el antídoto contra la pereza espiritual? ¿Saben cuál es la respuesta? Pagar el precio del esfuerzo. Pagar el precio del esfuerzo. Si a usted su vida espiritual no le cuesta nada, va a ser siempre un neonato espiritual que necesita esforzarse para crecer espiritualmente. Tenemos que recordar que el esfuerzo es en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos de los esfuerzos humanos para lograr ciertos objetivos se basan en las capacidades intelectuales, en las habilidades naturales que tenemos. Y muchos esfuerzos están basados en eso. Pero por lo general, hay esfuerzos extremos. Otros se basan en la amplia tecnología disponible. Pero en el campo espiritual, hermanos, el esfuerzo se aplica para hacer la obra del Señor, que está respaldada por la gracia del Señor Jesucristo. Y esa es la obra que realmente va a dar frutos en la vida espiritual y en la iglesia. Muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en señalar que el gran enemigo del esfuerzo es la falta de constancia. Tenemos una cantidad de programas inconclusos, metas que nos propusimos al comienzo de año, pero sin lograrlos. En el campo del discipulado, lo mejor
ponemos a prueba lo mejor que sale al mercado, pero no vemos los resultados. A Timoteo se le pidió que se esforzara frente a las enormes responsabilidades que tenía delante de él. Pero con la bendición de Dios, tal esfuerzo lo haría dentro de lo que ofrece la gracia de Dios. No en sus fuerzas, sino en la gracia de Dios pudo cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. No lo haría solo, no lo hizo solo. Y aquí es bueno recordar que aunque la gracia nos presenta una salvación gratuita a todos, el discipulado, como lo dijo Billy Graham, el gran Billy Graham, le costará todo y muchas veces hasta su propia vida. El discipulado, no puede haber discípulos sin esfuerzo. No puede haber un verdadero discípulo sin esfuerzo. Nuestro esfuerzo está respaldado por la gracia de Cristo para completar la gran comisión en esta nuestra generación. Y en segundo lugar, vamos a ver el versículo 2, la cita que tenemos de base, segundo libro de Timoteo 2 y el versículo 2. Y nuestro segundo punto: un discípulo nace por medio del ejemplo. Mucho cuidado, hermanos. Por medio del ejemplo nacen los discípulos. Y segunda de Timoteo 2:2, que es la cita que tenemos de base, que yo les manifesté que no la perdieron. Lo que has oído de mí, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, mira, escucha, mira todo lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí está el objetivo. Le dice Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Y qué es lo que oye la gente de nosotros? ¿Qué es lo que la gente oye de nosotros, hermanos, hoy? ¿Qué es lo que la gente está escuchando de usted hoy? Si la iglesia siguiera con firmeza este consejo del apóstol Pablo, se expandería geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros, a los que a su vez comisionen a otros, y la iglesia y el pueblo de Dios crece grandemente. Los discípulos necesitan ser equipados para transmitir la fe. El trabajo no estará hecho sino que hasta que nuevos creyentes sean capaces de ser discípulos y ellos a su vez discipular a otros. Y ese es el objetivo de nuestras vidas. Que otros conozcan bien la palabra de Dios y que, conociéndola bien, la puedan compartir con otros. Dios no es egoísta. No puede haber un cristiano egoísta. Tenemos que abrir y compartir lo que sabemos a otros, para que ellos a su vez lo compartan con otros. Un discípulo tiene la autoridad de su testimonio. Pablo ha sido el hombre que ha tenido complejos en decir que sean imitadores de mí. ¿Y sabe por qué lo decía Pablo? Porque él era imitador de Cristo. Claro que cuando nos imitamos a Cristo, ¿qué ejemplo vamos a hacer nosotros? ¿Y qué le podemos decir a los demás que sigan nuestro ejemplo? Tenemos que imitar a Cristo para que los demás imiten a Cristo. Y los demás nos imiten a nosotros porque nosotros imitamos a Cristo. Pablo, cuando escribe a los hermanos en Filipos, cuando escribe esa carta a los hermanos en Filipenses, vamos a Filipenses 4:9 sin perder la porción de base en Timoteo. Filipenses 4:9, mire lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos allá en Filipos. Amén. Mire lo que dice el 4:9.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, ¿en dónde? En mí, dice Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y ponga mucha atención y ponga el dedo en ese versículo 9. Miren, los que tenemos la responsabilidad de formar discípulos, deberíamos considerar las implicaciones de estas palabras de Pablo. Y miren lo que dice Pablo: recibir, oír y ver. Es lo que un discípulo necesita para ser formado. Recibir la palabra sin adulteraciones, oír la palabra sin adulteraciones y ver los frutos que mediante ella puede ocurrir. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Es lo que un discípulo necesita para ser formado. Pero, y aquí viene una gran pregunta: ¿qué había oído Timoteo de su mentor espiritual Pablo? ¿Qué es lo que él había oído? Yo creo que muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Timoteo estuvo presente cuando Pablo dio su discurso a los ancianos en Éfeso. Esto fue lo que Timoteo escuchó de su discipulador Pablo. Y vamos a Hechos, no pierda la cita de base, vamos a Hechos capítulo 20 y vamos a leer en primer lugar del 17 al 21. ¿Qué es lo que Timoteo vio y escuchó de su mentor Pablo? Hechos 20, 17 al 19. No pierda la cita de Timoteo. Amén. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Eso está diciendo Pablo. Cuando vinieron, del 17 al 19, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo les está diciendo a la iglesia, a los ancianos ahí en Hechos. Y el 19, sirviendo al Señor, y aquí está la primera cualidad de Pablo, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he reunido de anunciaros, de enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso les está diciendo Pablo aquí en los hermanos, y eso está escuchando, había escuchado Timoteo de Pablo. ¿Y qué más había escuchado? Y veamos el del versículo 32 al 35 de ahí mismo, de Hechos 20. Hechos 20, 32 al 35 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, todas estas palabras de Pablo, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Y mire el versículo 33. Pablo está diciéndole a estos hermanos en esta iglesia: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿qué dijo? No los escucho, hermanos. Eso le dice Pablo en su discurso de despedida, y lo estaba escuchando Timoteo. La senda de los creyentes, hermanos, no es fácil. No es fácil. Ser cristiano no nos libra de los problemas. Pablo sembró humildemente, de manera que no perdió oportunidad
capacidad alguna para anunciar el Evangelio. El mensaje de salvación era demasiado importante, de manera que no perdió la oportunidad para ganar más almas en este mundo. En la tarea de formar discípulos, hermanos, los pastores tenemos la responsabilidad mayor. Sí, hermano, tenemos una responsabilidad mayor ante Dios en el formar discípulos bien formados en la palabra de Dios. El carácter ejemplar del discipulador será lo que más impactará al discípulo. El discipulado cristiano demanda de un carácter ejemplar, de un ejemplo que inspire confianza espiritual para que los demás puedan seguirlo. La falta de un buen carácter les hace daño a los discípulos y a la iglesia. Pablo dijo a los hermanos en Gálatas, miren lo que dijo Pablo a los hermanos en Gálatas. Vamos rápidamente a Gálatas 6:17. ¿Qué fue lo que dijo Pablo a estos hermanos en Galacia? Miren lo que dice Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué cosa? Las marcas del Señor Jesús. Y esas marcas eran las dificultades, las pruebas y todo lo que le había acontecido a lo largo de su ministerio aquí en la tierra. Las marcas del Señor Jesucristo. Muchas de las persecuciones que Pablo sufrió fueron causadas por los mismos judíos que no querían que Pablo predicara la cruz de Cristo. Un discípulo debe de ser poseedor de la pasión por las almas perdidas. Si no, no puede llamarse un discípulo. Una de las cosas que le recomendó Pablo a su discípulo Timoteo fue que hiciera la obra de evangelista. Sí, y vamos a la segunda carta de Pablo, capítulo 4, versículo 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 5. ¿Qué le estaba recomendando Pablo a Timoteo? Amén. Pero tú sé sobrio en todo, le dice a Timoteo. Soporta, ¿qué cosa? Las aflicciones. Soporta las aflicciones. No, pero muchas veces vemos a la primera aflicción. No, media vuelta y me voy de esta iglesia. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros tenemos que ser un evangelista. Un evangelista, dice Pablo. Entre sus grandes encargos, el que no pudo olvidar fue aquel donde Pablo le dijo: vamos mejor a la Biblia. Segunda de Timoteo 4:2. Esto jamás lo debe olvidar ningún pastor, ningún discípulo, ningún miembro de la iglesia. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 2. Nadie puede olvidarse de esto, hermano. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. No adulteres la palabra. Te toca predicarla a otros, pero sin adulterarla. Predícala fielmente. Y yo les pregunto, hermanos, ¿había sido Pablo un ejemplo para Timoteo en este sentido? Claro que sí, por supuesto que sí. Y no solo ahí, de muchas maneras. El asunto es que no podemos hacer discípulos sentados, calentando una silla siempre en la iglesia. No, así no se hacen discípulos. No podemos. Ese es el problema. No podemos hacer discípulos si no salimos, si no vamos. Si está usted esperando que otros vayan y solamente está esperando, llegaron 5, llegaron 6.
¿Y qué de mí? Esa es la obra de otros hermanos y la mía. Tenemos que ir. El crecimiento de la iglesia no depende del pastor, depende de que cada uno de nosotros entienda que cada uno de nosotros somos evangelistas, hacer obra de evangelismo afuera. El hacer eso, les estamos enviando a los discípulos la señal de un buen ejemplo, hermanos. Y yo les pregunto, ¿somos nosotros ejemplo de esto, de ser un buen evangelista afuera? ¿O estamos esperando que otros lo hagan o que lo haga el pastor y nosotros qué? Hermanos, no estamos aquí para recibir siempre un pez. Estamos aquí para aprender a pescar. Y en tercer lugar, un discípulo nace para reproducirse en otros. Y el versículo 2 de segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, vamos ahora sí al capítulo 2, versículo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo 2:2. Un discípulo nace para reproducirse en otros. Y mire lo que dice Pablo aquí: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quiénes? ¿No escuché, hermano? Que sean como. Ah, no, pues que yo le voy a encargar esta responsabilidad a este hermano porque él me adula. Él hace todo lo que yo diga. Él me ama. Él da $1,000 de diezmo. Él me regala estas cosas. No, a este hermano yo le voy a dar esta responsabilidad porque él está conmigo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿A quién se tiene que entregar las responsabilidades en una iglesia? Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso dice la palabra. La fidelidad y la obediencia son requisitos indispensables para un crecimiento en orden en la iglesia. Por eso yo digo siempre lo que el pastor Ricardo me decía: hermano, usted sea amigo de todos, pero íntimo solo de Cristo. Y ese soy yo. Soy amigo de todos, pero íntimo solo de Dios, porque Él nunca falla. Y así deben de ser ustedes también. Dios es el único que no falla. Nosotros fallamos. El pastor falla, pero Dios no falla. Dios no falla. Y siempre tenemos que buscar y rodearnos de hombres fieles, mujeres fieles, mujeres leales. Esa palabra lealtad se ha perdido en las iglesias. No hay lealtad con su iglesia, con su liderazgo. No hay. Tenemos que aprender a ser leales y fieles, ser idóneos para enseñar también a otros. Este deber debe de ser el asunto primordial en todas las iglesias. Descubrir esos hombres fieles, esas mujeres fieles y usarlas en la evangelización. Lo transferible viene por medio del encargo. Encargamos para que ahora que ellos han sido discipulados vayan a formar a otros. Y la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, Pablo le va a pedir que no se quede con lo que recibió. Ahora tenía un nuevo reto, un nuevo encargo: discipular a otros. Ante él había una nueva visión del discipulado. Es aquí donde todos fallamos. En los programas que comenzamos sobre este tema, parecería quedarnos en formar solo, digamos, a los Timoteos. Ya estoy feliz porque ya formamos este grupo de hermanos y ya están preparados. Y nos quedamos felices. No, hermano.
debemos de estar cuando ese grupo de hermanos que hemos preparado esté preparando a otros, y así sucesivamente vaya creciendo y extendiéndose el reino de Cristo en esta tierra. Cuando uno lee las dos cartas que Pablo le escribió a Timoteo, pronto vamos a descubrir la cantidad de encargos que Pablo le presentó a su joven discípulo Timoteo. Si bien es cierto que todos los encargos son importantes, este que tiene que ver con la formación del discípulo debe ser el más grande de los encargos y el que tiene el mayor privilegio y la más grande de las responsabilidades. Porque si usted discipula adulterando la Biblia, usted va a crear una serie de errores. Pero si usted discipula de acuerdo a lo que dice la Biblia, usted va a crear una nueva iglesia, una iglesia sana que va a crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Con este encargo, Pablo quería asegurarse que el evangelio que había recibido él del Señor, él mismo que había anunciado él, seguiría a través de quienes fueron sus discípulos. Esto fue lo mismo que hizo el Señor con los suyos. El encargo de la gran comisión descansaba sobre los 11 en aquella época más Pablo. Si ellos fallaban, fallaría todo el programa que Dios había preparado. ¿Sí, hermano? Si los 11 discípulos hubieran fallado, más Pablo, no estaríamos aquí predicando el evangelio. No estaríamos. Miren la responsabilidad que tenemos nosotros ahora. Por eso hay que encontrar a hombres fieles, mujeres leales, idóneos. Timoteo ahora es responsable de transmitir la revelación divina dada por Pablo a hombres fieles con un carácter aprobado. Los hombres fieles no están a la vuelta de la esquina. Las mujeres fieles, los jóvenes fieles no están a la vuelta de la esquina. Ni vienen en paquetes envueltos para ser usados. No. Note que no dice hombres santos o sabios. No dice eso Pablo. No dice que usted sea santo o sabio. Dice que usted sea fiel. Dice que usted sea fiel. Y muchos se escudan en decir: no, pastor, es que yo todavía no estoy preparado. Pastor, mire que tal cosa, que yo no sé tal cosa. No está pidiendo santos ni sabios. Solo está pidiendo fieles. Fieles a su palabra. Fieles a su ministerio. Solo eso. Porque si somos fieles a su palabra, vamos a ser santos y vamos a ser sabios, porque vamos a tener la santidad y la sabiduría de Dios. Fieles en obediencia, fieles en pensamientos, fieles en motivaciones y fieles en práctica, enseñando esto a otros. Los hombres fieles son los que aseguran iglesias estables. Muchas veces, por el afán de los números, podemos pasar por alto este encargo valiosísimo apostólico y nos preocupamos más de que la iglesia esté rebosando de miembros, pero nos olvidamos del objetivo principal de nosotros en esta tierra: hacer cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La Biblia no nos da los nombres de los discípulos de Timoteo, porque yo estoy analizando algún discípulo hay aquí de Timoteo. No nos da los nombres, de los discípulos de Timoteo, pero ellos serían tan fieles como lo fue Pablo y como lo fue Timoteo, porque ellos vieron el ejemplo en ellos. Y la pregunta es:
¿Somos ejemplos de los demás? ¿Somos ejemplos de los demás? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo hacia los demás? ¿Qué están viendo los demás en nosotros? ¿Qué ven los demás en nosotros? ¿Ven apertura? ¿Ven amor o ven egoísmo? ¿Qué ven? La generación hombres fieles, mujeres fieles, debe ser asegurada porque de ella depende el crecimiento estable y seguro de su iglesia. Nos asombramos cómo después que murió Josué, y escuche bien, después que murió Josué, se levantó otra generación. ¿Pero qué clase de generación? Que no conoció al Señor. Exactamente. ¿Por qué no conoció al Señor? Porque se preocuparon de ellos y se olvidaron de transmitir lo que sabían a otros. Y entonces la generación después de Josué fue una generación pagana, impía. Y eso no es cumplir la gran comisión, hermanos. No. Y vamos a un cuarto punto. Un discípulo nace para vivir en disciplina. Y vamos a la cita de base de 2 de Timoteo 2 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Vamos a ver que un discípulo nace para vivir en disciplina. Si usted quiere ser realmente un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo, tiene que ser establecido en disciplina. En disciplina. Y esto es lo que muchas veces no nos gusta y no nos comprometemos. Y mire lo que dice Pablo, segunda carta de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí la primera palabra que Pablo está usando, de acuerdo al discipulado, es un lenguaje militar. Soldado. Soldado. La palabra disciplina tiene su origen en la palabra discípulo. Veamos cómo se aplica la disciplina en estos tres ejemplos que tiene aquí Pablo. En primer lugar, el soldado. El discipulado debe de tener el sacrificio de un soldado. ¿Sí, hermano? En esta determinación se incluirá el sufrimiento. ¿Ustedes creen que los soldados están felices? Sufren, tienen que estar disciplinados, levantarse a las 5 de la mañana, trotar 1 hora, 2 horas, estar siempre parados, estar haciendo guardia. Hay sufrimiento, y eso dice, si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que ser un soldado de Jesucristo. El soldado que se prepara para defender a su patria está determinado por el juramento de su lealtad, abnegación y consagración a su deber. Esto le exigirá los sufrimientos propios de los entrenamientos, del combate en sí y del sacrificio de estar lejos de sus seres queridos muchas veces. Le hace muy bien a la iglesia que tengamos discípulos que sufren penalidades como buenos soldados de Jesucristo. La lealtad y la abnegación deberían ser sellos distintivos de un buen discípulo de Cristo. Un soldado se levanta temprano para cumplir con su deber. Un soldado es fiel, que juró dar su vida en defender su patria. Esta es la misma demanda que Dios exige de un discípulo de Él, del soldado de Jesucristo que somos nosotros. ¿Y qué otra figura pone Pablo aquí? La de un atleta. Versículo 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 12, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, sin engañar, sin adulterar. Como los atletas, hermanos, debemos entrenar duro y someternos a las reglas. Pablo,
al pensar en esta mentalidad de atleta, le dijo una vez a los hermanos en Corinto, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 9, voy a leer los versículos 26 y 27, refiriéndose Pablo a esto de que el cristiano debe ser un atleta. Miren lo que dice en la primera carta de Pablo a los Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren lo que Pablo dice. Para ganar una carrera, hermanos, se necesita propósitos y disciplina. Pablo usó esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda arduo trabajo, autonegación y una preparación seria. Como cristianos corremos a fin de obtener nuestra recompensa celestial, porque allá está nuestra recompensa. La disciplina es esencial y parte fundamental de esto es la oración, el estudio bíblico y la adoración. Nos equipa para correr con vigor esta carrera que tenemos por delante. Hermanos, no observe simplemente desde las graderías. Hermanos, no observe simplemente desde las graderías, ni tampoco trote un breve pedazo de tiempo y descanse cada mañana. No, entréguese con diligencia. Su progreso espiritual no depende de Dios ni del pastor. Su progreso espiritual depende de usted mismo. Depende de usted mismo. El discipulado cristiano demanda, como dice Pablo, golpear mi cuerpo para que sea efectivo por medio de las dificultades. El atleta tiene un solo objetivo en su mente: ganar una medalla de oro. El discípulo sabe que al final de su jornada recibirá también su corona de gloria. El discípulo debe de poseer también otra cualidad que le dice Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, ahora vamos a leer el versículo 6, que es la última cualidad que Pablo le dice a Timoteo que debe de tener. El labrador, para participar de su fruto, ¿qué tiene que hacer? El discípulo debe poseer paciencia de agricultor. El labrador trabaja muy duro en la preparación de la tierra y en la siembra de su semilla. Su labor está determinada por la paciencia y la constancia. El fruto no llega inmediato. Habrá que esperar un tiempo que la misma naturaleza determina para que todo esto ocurra. Jesús tuvo la paciencia de 3 años o a 3 años y medio, y no fue sino hasta después de su resurrección cuando vio la cosecha de sus discípulos. Es muy probable que nosotros tampoco veamos la cosecha, pero un día sí la va a ver Dios. Sí, hermanos. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Al final de este pasaje, Pablo le dijo a Timoteo estas palabras: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El versículo 7 de la porción que tenemos de base. Al final le dice Pablo: considera lo que te digo, Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Toda esa serie de cosas que le dice desde el versículo 1 hasta el 6, le dice al final, Pablo, Timoteo, considera, medita, analiza, piensa, actúa. Y la pregunta es,
¿Y qué fue lo que le dijo a Timoteo? ¿Qué es lo que le dice el Señor a la iglesia de hoy? En la gran comisión, Jesús ha dicho: id y haced discípulos. Id es un imperativo. Un imperativo es una orden. Las órdenes se obedecen, no se discuten. Id por todo el mundo y hacer discípulos. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Jesús, nuestro modelo por excelencia para ser discípulos, nos muestra que la esencia del discipulado radica en gastar tiempo con el discípulo. Él produjo hombres extraordinarios, de hombres ordinarios. Dios produjo hombres extraordinarios. Lo mismo hizo Pablo. Uno de esos discípulos ordinarios fue Timoteo, y lo hizo excelente para la gloria de Dios. Pablo se invirtió en él desde su misma conversión, haciendo un discípulo modelo a Timoteo. Tanto así que le escribió 2 cartas, llegando a ser estas 2 cartas que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Saben qué son? Manuales pastorales. Son manuales pastorales. El discipulado de Pablo lo caracterizó la entrega y la excelencia. Ese fue el secreto. Es tan importante, hermanos, que leamos el versículo 2 nuevamente, de segunda carta de Pablo a Timoteo 2:2. Miren: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros fieles que sean idóneos para enseñar también. Y ese es el objetivo de esta iglesia. Ese es el objetivo de este siervo de Dios. Que muchos conozcan realmente la palabra, pero que esa no se quede en sus corazones, sino que sea transmitida a otros. Sin importarnos denominación, sector, ni a la iglesia que vaya, predica la palabra fielmente. Si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, se expandería geométricamente en la medida de que creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros a su vez, y estos otros a su vez a otros. ¿Cómo aplicamos este mensaje en esta mañana? Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el precio que debe pagarse para lograr que cada creyente sea un real discípulo? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para ser realmente discípulos? Hermanos, el discípulo debe de tener el sacrificio de un soldado, lealtad, abnegación y consagración a su deber. En primer lugar, el discípulo debe poseer una mentalidad de un atleta, entrenar duro y someternos a las reglas. Y en tercer lugar, el discípulo debe poseer la paciencia de un agricultor. Su labor está determinada por la paciencia y la constancia. Somos miembros de una iglesia para ser parte de su vida y compañerismo, pero ante todo, somos primero discípulos de Cristo. El miembro le gusta ser halagado. El discípulo halaga con su servicio y su sacrificio. El miembro dice: se puede ser. El discípulo dice: heme aquí. El miembro es valioso. El discípulo es indispensable. Saque de su mente que usted es solo un miembro de la Iglesia Alianza Redimido y piense más bien en ser un discípulo de Cristo. Amén.